Mi nombre es Mia Wagner, una joven con una insaciable pasión por la aventura y los misterios del mundo. Desde pequeña, los relatos de expediciones y descubrimientos me llenaban de un entusiasmo inquebrantable. Siempre supe que algún día viviría mi propia historia. El verano pasado, la oportunidad perfecta se presentó cuando mis amigos y yo decidimos viajar a Panamá. Buscábamos algo más que las playas turísticas y los hoteles lujosos. Queríamos una experiencia única, algo que pudiese desafiar nuestros límites y dejarnos recuerdos imborrables. La jungla de Bajo Boquete se presentó como el destino ideal. Habíamos oído hablar de su belleza salvaje, sus paisajes exuberantes y su vida silvestre inexplorada. Sin dudarlo, reservamos nuestros vuelos y nos preparamos para la aventura. Llegamos a Panamá en un día soleado, con el cielo despejado y una brisa cálida que prometía maravillas. La emoción era palpable mientras nos dirigíamos hacia Bajo Boquete, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, conocido por ser la puerta de entrada a la imponente jungla. Desde el primer momento, el paisaje nos dejó sin aliento. Las montañas se elevaban majestuosas, cubiertas por un manto verde que parecía interminable. A lo lejos, el canto de aves exóticas y el murmullo de ríos nos envolvían en una sinfonía natural. Cada día en Bajo Boquete era una nueva aventura. Nos levantábamos al amanecer ansiosos por explorar. Caminábamos por senderos bordeados de plantas tropicales, cuyas hojas eran tan grandes que podrían habernos cubierto por completo. El aire estaba cargado de la fragancia de flores silvestres y la tierra húmeda, creando una atmósfera casi mágica. Era fácil perder la noción del tiempo mientras nos adentrábamos más y más en la selva, fascinados por la diversidad de vida que nos rodeaba. Mariposas de colores brillantes revoloteaban a nuestro alrededor, y pequeños mamíferos curiosos se asomaban entre la vegetación, observándonos con sus ojos inquisitivos. La sensación de aventura y libertad era embriagadora. Cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de la civilización y más cerca de la esencia pura de la naturaleza. Mis amigos, siempre dispuestos a compartir una risa o un grito de asombro, eran el complemento perfecto para esta expedición. Nos conocíamos desde hacía años, y esta travesía fortalecía aún más nuestro vínculo. Juntos, éramos un equipo imparable, ávidos de descubrir los secretos que la jungla de Bajo Boquete guardaba celosamente. Sin embargo, a pesar de la belleza que nos rodeaba, había algo en la jungla que nos hacía sentir pequeños e insignificantes. La inmensidad del paisaje, el eco de nuestros propios pasos y la sensación de ser observados por ojos invisibles nos recordaban constantemente que estábamos en un territorio salvaje, donde la naturaleza reinaba con una fuerza indomable. Y así, llenos de entusiasmo y una confianza casi imprudente, nos adentramos cada vez más en la selva, sin saber que pronto enfrentaríamos horrores inimaginables. La jungla, con toda su belleza y misterio, tenía secretos oscuros que aguardaban nuestra llegada. Mi pasión por la aventura y mi deseo de explorar lo desconocido me habían llevado hasta aquí, y aunque no lo sabía en ese momento, aquella experiencia en Bajo Boquete estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. La mañana en que nos adentramos en la jungla de Bajo Boquete, la emoción era palpable. Tras días de exploraciones menores, hoy era el día en que nos sumergiríamos de lleno en lo desconocido. La camaradería entre mis amigos y yo era tan fuerte como siempre. Michael Kramer, un tipo alto y atlético con una risa contagiosa, era nuestro líder no oficial. Su energía y entusiasmo mantenían el espíritu del grupo en alto. A su lado, Anne Bauer, mi mejor amiga desde la infancia, siempre con una sonrisa y una cámara en mano, lista para capturar cada momento. Por último, estaba Lucas Meyer, el más tranquilo del grupo, pero con un conocimiento increíble sobre la fauna y flora. Juntos formábamos un equipo unido por la amistad y el amor por la aventura. Los preparativos fueron meticulosos. Revisamos nuestras mochilas, asegurándonos de llevar suficiente agua, alimentos y equipo de emergencia. Michael insistió en llevar un machete, una herramienta esencial según él, para abrirnos paso entre la vegetación más densa. Con mapas y brújulas en mano,
nos adentramos en la selva, dejando atrás la seguridad del pueblo. Al principio, todo fue maravilloso. La jungla nos envolvía con su vibrante vida y sonidos. Caminábamos por senderos estrechos, riendo y compartiendo historias. Anne, como siempre, tomaba fotografías de todo: mariposas de colores vivos, árboles gigantescos cubiertos de musgo y riachuelos cristalinos que serpenteaban por el paisaje. La belleza del lugar era abrumadora y nos sentimos como los primeros exploradores en descubrir un paraíso escondido. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comenzaron a surgir los primeros indicios de peligro. Era una sensación extraña, como si estuviéramos siendo observados. Michael, siempre tan valiente, hizo una broma al respecto, pero yo no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Los ruidos de la selva, que al principio eran reconfortantes, empezaron a parecer extrañamente siniestros. Crujidos entre los árboles, susurros del viento que parecían voces lejanas y, en una ocasión, el destello fugaz de algo que no logramos identificar. Mientras caminábamos por un sendero particularmente estrecho, Anne se detuvo en seco. «¿Alguien ha visto a Lucas?», preguntó con una voz que intentaba no sonar alarmada. Nos giramos y, efectivamente, Lucas no estaba. Michael y yo gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a instalarse. Nos dividimos para buscarlo, pero tras una hora de infructuosos esfuerzos, decidimos volver al sendero principal. Lucas había desaparecido sin dejar rastro. La desesperación se apoderó de nosotros. Intentamos mantener la calma, pero la tensión era evidente. Seguimos avanzando, con la esperanza de encontrar algún rastro de nuestro amigo. El día se volvió gris y el cielo comenzó a oscurecerse, sumando una capa más de inquietud a nuestra situación. Fue entonces cuando vimos la cabaña. A lo lejos, entre la densa vegetación, se alzaba una estructura vieja y desmoronada. Nos acercamos con cautela. La cabaña parecía salida de una pesadilla: paredes de madera podrida, ventanas rotas y un techo parcialmente colapsado. Un hedor nauseabundo emanaba del lugar, haciendo que todos contuviéramos la respiración. Michael fue el primero en hablar. «Debemos entrar. Quizás haya alguien que pueda ayudarnos». Anne y yo asintimos, aunque una parte de mí gritaba que nos alejáramos de allí. Nos acercamos a la puerta, que colgaba de sus bisagras, y empujamos suavemente. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante. Al cruzar el umbral, un frío gélido nos envolvió. La oscuridad interior contrastaba con la luz del exterior, y al principio no pudimos ver nada. Poco a poco, nuestros ojos se acostumbraron, revelando un interior aún más perturbador de lo que habíamos imaginado. La suciedad cubría cada superficie, y manchas oscuras y pegajosas adornaban las paredes y el suelo. Mientras explorábamos con cautela, una figura emergió de las sombras. Eran los seres más grotescos que jamás había visto. Sus cuerpos estaban deformados, con extremidades retorcidas y piel cubierta de llagas purulentas. Sus rostros, una amalgama de características humanas y animales, reflejaban una crueldad primitiva. Eran humanos deformes, una visión de pesadilla viviente. Nos rodearon rápidamente, y en un instante la situación se volvió caótica. Michael intentó defendernos con el machete, pero fue inútil. Uno de los caníbales, con una fuerza descomunal, lo desarmó y lo derribó al suelo. Anne gritó, pero su voz fue rápidamente silenciada cuando otro de esos seres la golpeó. Intenté correr hacia la puerta, pero sentí una mano gélida y viscosa aferrarse a mi brazo, tirándome hacia atrás con una fuerza brutal. La lucha fue desesperada, pero estábamos superados en número y fuerza. Nos arrojaron a una esquina de la cabaña, atándonos con sogas toscas y sucias. El suelo era una mezcla de tierra, sangre seca y restos orgánicos cuyo origen prefería no imaginar. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y muerte que hacía que cada respiración fuese un tormento. Mis amigos y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. Sabíamos que estábamos en manos de seres que no tenían piedad. Los días en cautiverio se desdibujaron en una pesadilla interminable. La cabaña, con su techo colapsado y sus paredes mohosas,
se convirtió en nuestra prisión. Estos sujetos nos mantenían vivos, pero solo para prolongar nuestro sufrimiento. Nos alimentaban con restos de cosas que no sabía qué era y agua sucia, lo justo para mantenernos conscientes del horror que nos rodeaba. Las noches eran las peores. El sonido de susurros y risas guturales llenaba el aire, y el temor constante de lo que vendría nos mantenía en vilo. A Lucas lo habían separado de nosotros desde el principio, y aunque intentábamos convencernos de que aún podría estar vivo, sabíamos la verdad. Una noche lo trajeron de vuelta. Su cuerpo estaba sin vida, y ellos se reían mientras arrastraban sus restos frente a nosotros. El horror y la impotencia nos paralizaron. Lucas había sido nuestro amigo, y verlo reducido a un trofeo macabro fue un golpe devastador. Anne había estado cada vez más débil, su espíritu quebrado por el horror y el hambre. Una tarde se la llevaron. Escuchamos sus gritos durante horas. Cuando finalmente la trajeron de vuelta, ya no era la misma. Su cuerpo inerte y sin vida fue arrojado a nuestros pies, y el dolor de perderla me destrozó el alma. No pude contener las lágrimas. Mi amiga de la infancia, la compañera de tantas aventuras, había sido arrebatada de la forma más cruel imaginable. Michael, siempre el fuerte, intentó mantenernos con esperanza, pero incluso él comenzó a flaquear. Intentó escapar, pero fue atrapado y castigado delante de mis ojos. Su cuerpo fue tratado con una frialdad estremecedora, y su sangre cubrió el suelo de nuestra prisión. Me quedé sola. Cada día se convirtió en una lucha por mantener mi cordura en medio de la desesperación. La imagen de mis amigos sufriendo de forma tan brutal se repetía en mi mente una y otra vez, una tortura que parecía no tener fin. La cabaña, que alguna vez había sido solo una estructura vieja y desmoronada, se transformó en un lugar de pesadillas vivientes. Pero incluso en el abismo del horror, la voluntad de sobrevivir permaneció. La rabia y el dolor me dieron fuerzas para planear mi escape. Sabía que si no actuaba pronto, acabaría como mis amigos. Estas cosas me mantenían viva por algún propósito, y no estaba dispuesta a descubrir cuál era. Esperé el momento oportuno, observando cada movimiento, cada rutina de nuestros captores. Sabía que sería mi única oportunidad, y cuando finalmente llegó, supe que no podía fallar. La determinación de sobrevivir se afianzó en mi mente con cada latido de mi corazón. No podía permitir que el destino de mis amigos se repitiera en mí. Pasé días observando a nuestros captores, analizando sus movimientos, buscando cualquier oportunidad por mínima que fuese para escapar. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi espíritu, alimentado por el recuerdo de Michael, Anne y Lucas, se fortalecía. La noche del escape fue como cualquier otra, aparentemente. Los sujetos, después de una jornada, se retiraron a su parte de la cabaña, dejando solo a uno de ellos para vigilar. Sabía que este era el momento. Durante los días de cautiverio, había conseguido aflojar una de las tablas del suelo lo suficiente como para deslizar mi delgado cuerpo por el hueco. Esperé hasta que el guardia, aburrido y confiado, se adormeció. Con el corazón martilleándome en el pecho, empecé a moverme. Mis movimientos eran lentos y precisos, cualquier ruido podría alertar a mi captor. Conseguí deslizarme por el hueco y salir al exterior. La noche era oscura, sin luna, un manto negro que me ofrecía la cobertura perfecta. Corrí. La jungla, que antes había sido un lugar de maravillas, ahora se presentaba como un laberinto lleno de peligros. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada crujido bajo mis pies me hacía temer lo peor. Pero no podía detenerme. El miedo a ser recapturada me impulsaba hacia adelante, ignorando el dolor y el cansancio. Corrí sin rumbo fijo, guiada solo por la desesperación. Mis pies desnudos se cortaban con las piedras y las ramas, pero no podía permitirme detenerme. El sonido de mis perseguidores no tardó en resonar detrás de mí. Los caníbales habían descubierto mi fuga y estaban decididos a traerme de vuelta. Sus gritos inhumanos llenaban la noche, acercándose cada vez más. Encontré un río, y sin pensarlo me sumergí en sus aguas frías y rápidas.
La corriente me arrastró, pero prefería arriesgarme a ahogarme antes que enfrentarme a esos monstruos nuevamente. Me dejé llevar, intentando mantenerme a flote mientras el río me alejaba de mis perseguidores. Después de lo que parecieron horas, la corriente disminuyó y pude salir del agua. Estaba agotada, pero sabía que no podía detenerme. La selva seguía siendo densa y cada paso se sentía como un desafío titánico. Mi cuerpo estaba al límite, pero la voluntad de vivir era más fuerte. Seguí adelante, cada vez más adentrando en la selva, buscando algún rastro de civilización. El amanecer finalmente llegó, y con él una nueva esperanza. Vi un rastro de humo en la distancia, una señal de que había alguien más allí, alguien que podría ayudarme. Reuniendo mis últimas fuerzas, me dirigí hacia el humo, tropezando y cayendo, pero levantándome cada vez. Llegué a un pequeño campamento de lugareños. Mi apariencia debía ser aterradora, sucia, ensangrentada y con los ojos desorbitados por el miedo. Los habitantes del campamento, al ver mi estado, se acercaron con cautela. Intenté hablar, pero las palabras salieron entrecortadas y apenas audibles. Afortunadamente, entendieron que necesitaba ayuda. Me llevaron a su refugio y me dieron agua y comida. La calidez de su hospitalidad contrastaba brutalmente con la pesadilla de la que acababa de escapar. No podía evitar llorar, tanto por la alivio como por el dolor de las pérdidas sufridas. Les conté mi historia, y aunque al principio parecía increíble, la sinceridad en mis ojos y el horror en mi voz los convencieron. Los lugareños contactaron a las autoridades y pronto fui trasladada de vuelta a la civilización. El viaje de regreso fue borroso, una mezcla de agotamiento y alivio. Una vez a salvo, fui hospitalizada y atendida. Las heridas físicas comenzaron a sanar, pero sabía que las cicatrices emocionales serían mucho más difíciles de curar. Nunca olvidaré a Michael, Anne y Lucas. Sus muertes me persiguen, pero también me recuerdan la fuerza que encontré dentro de mí para sobrevivir. Compartir mi historia es mi forma de honrar su memoria y advertir a otros sobre los horrores ocultos en los rincones más oscuros del mundo. La jungla, con toda su belleza, escondía un mal inimaginable. Escapé, pero una parte de mí siempre permanecerá allí, entre las sombras y los susurros de la selva. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la selva observándome, recordándome que, aunque he regresado, nunca estaré completamente a salvo de los horrores que presencié.